Año 183 a.C. En una modesta villa del Liternum, lejos del mármol y los aplausos de Roma, un anciano debilitado por la enfermedad dicta sus últimas voluntades. No pide estatuas, ni desfiles, ni honores. Con el corazón envenenado por la traición, ordena que graben en su tumba una frase que resonará como una bofetada en la historia: «Patria ingrata, ni siquiera tendrás mis huesos». Este hombre moribundo es Publio Cornelio Escipión, el mayor genio militar que ha parido la República Romana, el héroe que salvó a su civilización de la extinción total y el único capaz de mirar a los ojos al mismísimo Aníbal Barca. ¿Cómo es posible que el salvador de Roma terminara sus días en un exilio amargo, repudiado por los mismos hombres a los que dio la gloria? Para entender la tragedia del hombre apodado el Africano, debemos regresar al momento en que la República estuvo a punto de desaparecer de la faz de la tierra, y a los días en que un joven de apenas 18 años tuvo que madurar entre ríos de sangre romana. Para comprender la magnitud de la figura de Publio Cornelio Escipión, primero debemos entender el cataclismo que amenazaba con borrar a Roma del mapa. A finales del siglo III a.C., el mar Mediterráneo no era romano, sino un tablero de ajedrez disputado por dos superpotencias irreconciliables. Por un lado, Roma, una potencia terrestre en plena expansión que ya dominaba la península itálica a base de disciplina, legiones y un orgullo inquebrantable. Por el otro, Cartago, una riquísima metrópolis de origen fenicio, asentada en el norte de África, dueña absoluta de las rutas comerciales marítimas, con un imperio que se extendía por el sur de la península ibérica y que basaba su poder en una colosal flota y en temibles ejércitos mercenarios. La chispa del conflicto definitivo, la Segunda Guerra Púnica, no saltó por un simple trozo de tierra, sino por el control absoluto del mundo conocido. Tras perder la primera guerra contra los romanos, Cartago buscó venganza y recursos en Hispania, expandiendo sus fronteras hasta chocar con los intereses de la República. Cuando el brillante y letal general cartaginés Aníbal Barca juró odio eterno a Roma y asedió la ciudad aliada de Sagunto, la cuenta atrás para el apocalipsis de la antigüedad se puso en marcha. En este ambiente de tensión absoluta, donde el miedo y la necesidad de gloria militar lo inundaban todo, crecía el joven Publio Cornelio Escipión. Nacido en el seno de los Cornelios, una de las familias patricias más influyentes, aristocráticas y orgullosas de la ciudad, el joven Publio no tuvo una infancia común. Desde la cuna, fue educado bajo la estricta doctrina del mos maiorum, las costumbres de los antepasados, que exigían que cada varón de la estirpe superase las hazañas de sus padres en el campo de batalla y en los pasillos del Senado. El honor familiar no era un orgullo, era una carga pesadísima. Escipión creció viendo las máscaras de cera de sus ancestros colgadas en el atrio de su casa, recordándole cada día que su único propósito en la vida era servir a la República y morir por ella si era necesario. Lo que el joven patricio no imaginaba es que su madurez sería golpeada por la llegada de un monstruo a las puertas de su hogar. El punto de inflexión definitivo llegó cuando Aníbal Barca realizó lo impensable: cruzar los Alpes con miles de soldados y elefantes en pleno invierno para invadir Italia y llevar la guerra directamente al corazón de la República. El Senado romano, acostumbrado a dictar las reglas del juego, se encontró de la noche a la mañana con un enemigo genial que destruía ejércitos enteros mediante emboscadas y tácticas psicológicas nunca vistas. Fue en este escenario de pánico generalizado, con las economías y los campos de Italia siendo arrasados por las huestes cartaginesas, donde la burbuja de la juventud de Escipión estalló para siempre. A la edad de 18 años, vistiendo por primera vez la armadura y asumiendo la responsabilidad de su linaje, el joven Publio tuvo que marchar al frente, abandonando las lecciones de filosofía y política para aprender la más cruel de las realidades: que la supervivencia de Roma ya no dependía de sus leyes, sino del filo de sus espadas. El bautismo de fuego del joven Escipión no se hizo esperar, y ocurrió a finales del año 218 a.C., a orillas del río Ticino, en el que sería el primer choque directo entre Aníbal y las legiones en suelo italiano. El padre de Escipión,
el cónsul Publio Cornelio Escipión Senior lideraba una fuerza de caballería que avanzaba a ciegas, confiada en la tradicional superioridad romana, sin sospechar que el general cartaginés ya había preparado una de sus letales trampas. En cuestión de minutos, la veloz caballería númida rodeó por completo a la vanguardia romana, desatando el caos. El propio cónsul cayó herido de gravedad, quedando aislado y rodeado por un enjambre de jinetes enemigos que buscaban su cabeza como trofeo. Mientras los soldados veteranos vacilaban aterrorizados ante la muerte inminente de su general, el joven Escipión, que observaba la escena desde la reserva con solo 18 años, no lo dudó un segundo. Espoleó a su caballo y, desenvainando la espada, cargó en solitario con una furia suicida directamente contra la masa de enemigos. Su audacia fue tan brutal y desconcertante que los cartagineses abrieron filas por un instante, el tiempo justo para que el joven rescatara a su padre herido y lo pusiera a salvo, ganándose en un solo día el respeto eterno de los soldados y demostrando que, en mitad del pánico, poseía la cabeza fría de un líder. Sin embargo, aquel acto de heroísmo individual no pudo frenar la descomunal maquinaria de guerra que Aníbal había desatado sobre Italia. En los meses siguientes, el joven Escipión fue testigo impotente de cómo la República se hundía en un pozo de desesperación tras sufrir una humillante derrota tras otra. Primero llegó el desastre del río Trebia, donde las legiones fueron atraídas a un río congelado en pleno invierno, siendo masacradas por los flancos y la retaguardia. Al año siguiente, la tragedia se multiplicó en las nieblas del lago Trasimeno, donde Aníbal tendió la mayor emboscada de la historia militar, atrapando a un ejército consular entero entre las colinas y el agua, tiñendo el lago de rojo con los cuerpos de 15.000 romanos. Roma estaba sangrando por 1000 heridas, sus campos eran incendiados y el Senado, desesperado, decidió que la única respuesta posible ante el monstruo cartaginés era la aniquilación total. Para ello, la República realizó el mayor esfuerzo militar de su historia, reclutando un titánico ejército de 8 legiones que, sumadas a los aliados, superaba los 80.000 hombres, una fuerza colosal jamás vista en el mundo mediterráneo. No eran simples reclutas, entre sus filas marchaban 80 senadores, decenas de exmagistrados, caballeros de la élite patricia y los 2 propios cónsules al mando. Era, literalmente, el corazón, el cerebro y el alma de Roma marchando al unísono hacia el frente, una marea de bronce y hierro que avanzaba con un único y absoluto objetivo: aplastar definitivamente al invasor en las llanuras de Cannas en el año 216 a.C. Pero Cannas fue un colosal matadero humano por la genialidad de Aníbal. Escipión vio desde el centro de las líneas cómo la inmensa superioridad numérica romana cavaba su propia tumba. El general cartaginés permitió que su centro retrocediera deliberadamente, atrayendo a las legiones hacia una bolsa mortal, mientras su caballería cerraba la retaguardia. El ejército romano quedó tan comprimido que los soldados ni siquiera podían desenvainar sus espadas. Escipión sobrevivió milagrosamente a una carnicería que se cobró la vida de casi 70.000 de sus compatriotas en una sola tarde, logrando escapar al caer la noche junto a un pequeño y traumatizado grupo de supervivientes que consiguió refugiarse en la cercana ciudad de Canusio. Rodeados por el desastre, incomunicados y con el rumor ensordecedor de que Roma ya había caído, el pánico y la cobardía se apoderaron de los oficiales que quedaban con vida. Un grupo de jóvenes nobles, liderados por un aristócrata llamado Metelo, se reunió en secreto para planear la huida hacia el extranjero, pretendiendo abandonar Italia y ofrecer sus espadas como mercenarios a reyes lejanos, dando a la República por muerta y enterrada. Al enterarse de la traición que se fraguaba, el joven Cornelio irrumpió con violencia en la estancia, desenvainó su espada y, apuntando directamente al pecho del aterrorizado Metelo, juró solemnemente ante los dioses que jamás abandonaría a Roma, ni permitiría que ningún otro ciudadano lo hiciera. Bajo la amenaza directa de su espada, y con una mirada cargada de furia, obligó a cada uno de los conspiradores a repetir el juramento de fidelidad, transformando el terror colectivo en una determinación ciega y feroz. Mientras el resto de Italia lloraba a sus muertos,
Aquel joven superviviente de 20 años comprendió que la vieja forma romana de hacer la guerra había muerto en Cannas, y que si quería salvar a su patria, tendría que convertirse él mismo en el arquitecto de la venganza. Mientras Aníbal seguía desangrando la península itálica, el verdadero pulmón de la guerra se encontraba a cientos de kilómetros de allí, en las ricas e implacables tierras de Hispania. Para Cartago, la península ibérica lo era todo. El cuartel general de donde extraían miles de feroces guerreros mercenarios, el granero que alimentaba sus campañas y, sobre todo, la fuente inagotable de plata de las minas de Sierra Morena con la que pagaban la guerra. Consciente de esto, el Senado romano había enviado años atrás un ejército al norte del río Ebro, bajo el mando del padre y del tío de Escipión, logrando contener los refuerzos púnicos durante casi una década. Sin embargo, en el año 211 a.C., el desastre golpeó de nuevo a la familia Cornelio y a la propia república. En apenas 22 días de diferencia, las fuerzas romanas en Hispania fueron traicionadas por sus aliados indígenas, divididas y aniquiladas en las batallas del Betis Superior. Tanto el padre como el tío de Escipión murieron con las armas en la mano, dejando a las pocas legiones supervivientes acorraladas al norte del Ebro y a toda Hispania bajo el puño de 3 ejércitos cartagineses sedientos de sangre. La noticia de la muerte de los 2 generales y la pérdida de la provincia desató una crisis política sin precedentes en el foro romano. Hispania se había convertido en un cementerio de generales, una trampa mortal que parecía maldita, y cuando el Senado convocó los comicios para elegir a un nuevo comandante con rango proconsular para aquel frente, ocurrió algo insólito en la historia de la República. El silencio más absoluto se apoderó de la asamblea. Ninguno de los generales veteranos, ningún político ambicioso, ni ningún héroe de guerra se atrevió a dar un paso al frente. El miedo a fracasar donde los Escipiones habían caído era paralizante, y el mando de Hispania quedó desierto. Fue en ese momento de humillación y desconcierto cuando un joven de apenas 26 años, Publio Cornelio Escipión, cruzó la multitud y se presentó voluntario ante el pueblo. Legalmente no tenía la edad mínima para el cargo, ni había sido cónsul ni pretor, pero su planta patricia, su mirada cargada de una convicción casi mística y el recuerdo de su heroísmo en el Ticino, electrizaron a la masa, que lo eligió por unanimidad entre vítores, viendo en él no a un general inexperto, sino al heredero de la venganza romana. Al desembarcar en la ciudad aliada de Emporion, en el otoño del año 210 a.C., el joven Escipión se encontró con un panorama desolador, un ejército de apenas 28.000 hombres desmoralizados que debían enfrentarse a 3 ejércitos cartagineses que sumaban más de 50.000 efectivos. Cualquier otro general romano habría optado por una estrategia defensiva, fortificando las posiciones detrás del Ebro y esperando refuerzos, pero Escipión ya había estudiado a fondo el método de Aníbal y sabía que para ganar debía romper todas las reglas establecidas. Pasó todo el invierno entrenando a sus hombres de forma implacable, reformando el uso del gladius hispaniensis y mejorando la flexibilidad de las tácticas de combate, mientras enviaba espías en secreto más allá de las líneas enemigas. Así descubrió un error garrafal de los generales púnicos. Los 3 ejércitos cartagineses operaban separados por cientos de kilómetros en el interior de la península, dejando desprotegida su retaguardia más valiosa. Con el invierno llegando a su fin, Escipión reunió a sus oficiales en el campamento, desplegó los mapas sobre la mesa y, ante la mirada atónita de sus tribunos, reveló un plan que rayaba en la locura. En lugar de buscar una batalla campal contra fuerzas superiores, cruzarían el Ebro para golpear directamente el corazón del imperio púnico en la península, iniciando la marcha hacia los imponentes e inexpugnables muros de Cartago Nova. La decisión de Escipión al cruzar el río Ebro desconcertó por completo a sus propios oficiales y tribunos militares. Con 3 ejércitos cartagineses patrullando el interior de la península, sus comandantes le suplicaban que aprovechara la división del enemigo para buscar una batalla campal y destruir a una de las facciones antes de que pudieran unirse. Sin embargo, el joven Cornelio poseía una visión estratégica que iba mucho más allá de las tácticas tradicionales.
Sabía que perseguir a los generales púnicos por la compleja geografía ibérica provocaría un desgaste insoportable para sus limitadas legiones y que incluso ganando, Cartago simplemente pagaría más mercenarios para reponer las bajas. Escipión entendió que para ganar la guerra no debía podar las ramas, sino golpear directamente la raíz del poder púnico en Hispania, y esa raíz tenía un nombre: Cart-Hadasht, la Nueva Cartago. Esta imponente ciudadela fortificada no solo era el cuartel general del enemigo, sino el cofre donde guardaban el tesoro de las minas de plata, el arsenal donde almacenaban las armas y el grano para toda la campaña, y lo más importante, el lugar donde custodiaban a los rehenes de las principales tribus ibéricas para asegurar su sumisión. Si Cart-Hadasht caía, el imperio de los Barca en Hispania se desmoronaría como un castillo de naipes. Para lograr lo imposible, Escipión ejecutó una marcha relámpago que desafió toda lógica militar de la época. En apenas 7 días, coordinando de forma milimétrica el avance por tierra de sus 24.000 infantes, con el trayecto marítimo de la flota de su íntimo amigo Cayo Lelio, el ejército romano recorrió más de 300 kilómetros, plantándose ante los muros de la capital púnica, antes de que los generales cartagineses siquiera se enteraran de que los romanos habían cruzado el Ebro. Al llegar, la magnitud del desafío se hizo evidente. La ciudad estaba asentada sobre una península, protegida por el mar en un flanco, por una profunda bahía en el otro, y conectada a tierra firme por un estrecho istmo fuertemente fortificado. Al norte, además, la ciudad limitaba con una traicionera laguna poco profunda, que hacía que el asalto por ese flanco pareciera una locura suicida. La guarnición cartaginesa, liderada por Mago, se burló de la llegada de los romanos, confiada en que sus murallas eran inexpugnables y que solo debían resistir unos días hasta que los ejércitos de socorro llegaran para aplastar a los atacantes contra los muros. Lo que los defensores no sabían era que Escipión no había ido a ciegas. Durante el invierno en Tarraco, el joven general se había entrevistado minuciosamente con pescadores locales que conocían íntimamente las aguas de la región. De ellos obtuvo un dato secreto y crucial que cambiaría el curso de la historia. La laguna del norte no era un obstáculo insalvable, sino que sufría una drástica bajada de la marea al caer la tarde, empujada por el viento, lo que permitía cruzarla a pie con el agua apenas por las rodillas. Haciendo gala de una asombrosa astucia para la manipulación psicológica, Escipión no presentó esto ante sus hombres como un simple dato geográfico. En su lugar, reunió a las legiones y les aseguró con absoluta solemnidad que el mismísimo Neptuno se le había aparecido en sueños, prometiéndole alterar las aguas para guiarlos hacia la victoria. Tras un primer asalto frontal por el istmo que sirvió para desgastar a los defensores, el viento comenzó a soplar y el nivel de la laguna descendió rápidamente, tal y como el general había profetizado. Para los soldados, ver cómo las aguas se abrían no fue un fenómeno natural, sino la prueba irrefutable de que su comandante hablaba en nombre de los dioses. Con la moral disparada por el fervor místico, 500 legionarios de élite se internaron en el lodo en absoluto silencio, escalaron las murallas desprotegidas del sector norte y, cayendo como fantasmas sobre la retaguardia enemiga, abrieron las puertas de la ciudad desde dentro, desatando una marea imparable de bronce y hierro que consolidó la caída de Cart-Hadasht y cambió el destino de Hispania para siempre. La caída de Cart-Hadasht no solo supuso un golpe logístico demoledor para Cartago, sino el nacimiento definitivo del mito político de Escipión. Al registrar la ciudadela, los romanos encontraron a cientos de rehenes pertenecientes a las familias reales de las principales tribus ibéricas, hombres, mujeres y niños, que los generales cartagineses custodiaban bajo llave para garantizar la sumisión y el suministro de guerreros indígenas. Cualquier otro general de la República habría utilizado a estos prisioneros como esclavos, moneda de cambio o escudos humanos para chantajear a los pueblos locales. Sin embargo, Escipión vio en ellos la oportunidad perfecta para arrebatarle a Cartago su mayor pilar en la península, el apoyo de los nativos. Mostrando una sensibilidad y una visión de estado inauditas para la época, el joven Cornelio mandó reunir a todos los rehenes, los trató con el máximo respeto y ordenó que fueran devueltos a sus hogares sanos y salvos, sin exigir un solo denario de rescate.
El episodio más famoso de esta estrategia, recogido con admiración por las fuentes clásicas, ocurrió cuando sus soldados le presentaron a una joven de deslumbrante belleza como botín de guerra. Al enterarse de que estaba comprometida con Alucio, un influyente príncipe celtíbero, Escipión la mandó llamar, se la entregó intacta a su prometido y utilizó el cuantioso oro que los padres de la muchacha habían llevado para su rescate como regalo de bodas para la joven pareja. Esta calculada política de clemencia y generosidad provocó una auténtica revolución diplomática en Hispania. Conmovidos por el gesto y fascinados por el carisma magnético de aquel comandante romano, que parecía comportarse más como un rey protector que como un conquistador, los principales caudillos de la península, como Indíbil y Mandoni, rompieron de inmediato sus pactos con Cartago. Bandas enteras de guerreros íberos abandonaron las filas púnicas y marcharon al campamento de Escipión, llegando incluso a postrarse ante él y a proclamarlo solemnemente como su rey. Aunque el joven patricio rechazó el título de inmediato, consciente de que en Roma la simple palabra «rey» era un pecado capital que le costaría la cabeza en el Senado, aceptó su lealtad bajo el término de aliados de la República. De la noche a la mañana, los tres ejércitos cartagineses se encontraron aislados, sin suministros y rodeados de un territorio hostil que ahora idolatraba al general romano. Con el apoyo de las tribus locales y unas legiones completamente reorganizadas que ya dominaban las tácticas de flanqueo, Escipión consideró que había llegado el momento de buscar la confrontación directa. El primer gran choque campal ocurrió en el año 208 a.C. en la batalla de Baecula, donde el joven general demostró que ya no era solo un líder audaz, sino un táctico superior a los generales púnicos. Al enfrentarse al ejército de Asdrúbal Barca, hermano de Aníbal, Escipión rompió la rígida tradición romana de avanzar en una sola masa compacta. En su lugar, dividió sus fuerzas y ejecutó un doble ataque por los flancos que envolvió las posiciones cartaginesas en las colinas, forzando a Asdrúbal a huir hacia el norte con las pocas tropas que le quedaban. 2 años más tarde, en el 206 a.C., el escenario de la aniquilación definitiva sería la llanura de Ilipa. Allí, enfrentándose a un ejército púnico numéricamente muy superior comandado por Mago y Asdrúbal Giscón, Escipión realizó su obra maestra en Hispania. Durante días, acostumbró al enemigo a un despliegue idéntico cada mañana, situando a sus legiones de élite en el centro y a los aliados íberos en los flancos. Sin embargo, el día de la batalla definitiva, Escipión ordenó alimentar a sus hombres antes del amanecer y cambió el despliegue por sorpresa, colocando a sus demoledoras legiones romanas en las alas. Cuando los cartagineses salieron al campo a toda prisa, sin desayunar y desconcertados por el cambio, las alas romanas avanzaron a gran velocidad y trituraron los flancos púnicos antes de que su centro pudiera reaccionar. La matanza de Ilipa expulsó para siempre a Cartago de la península ibérica, dejando a Escipión como el dueño absoluto de un imperio y con los ojos fijos en el siguiente y definitivo paso de su venganza, el corazón de la propia África. La conquista de Hispania solo fue el principio. El verdadero duelo contra Aníbal Barca está a punto de comenzar en las llanuras de África. Si no quieres perderte el choque de los dos mayores genios de la antigüedad, suscríbete ahora y activa la campana. La segunda parte ya está en camino y la historia no espera a nadie.